Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de esto que es Hablemos de cómics. El día de hoy, la verdad no recuerdo qué número de episodio es, pero debe ser algo del veintitantos. Estamos casi por llegar a los 30. Y bueno, el día de hoy se oye mucho eco, estoy en mi oficina. Vamos a platicar un poco sobre uno de los escritores más polémicos de los últimos 15 años. Me refiero a Dan Slott. Ya en el episodio pasado, donde hablé de Marvel Now, hablé un poco sobre la muerte de Spider-Man en el número 700 y el reinicio de la serie con una serie totalmente diferente llamada The Superior Spider-Man. Y me parece bastante conveniente, aprovechando que justo en esta semana que estoy grabando está el boom de la nueva película de Spider-Man de Miles Morales de Sony. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. Corría el año 2012, si mi memoria no me falla, cuando en marzo, concretamente del 2012, fue la primera o segunda La Mole Comic Con a la cual asistí con mi esposa, en ese entonces mi novia, y llegamos con este boom del reinicio de los nuevos 52 de DC justo el año pasado y con este soft reboot que hizo Marvel a finales del año 2011 tras el evento de Avengers vs. X-Men. Y entonces andábamos por ahí caminando por la convención. Fue un gran momento, creo yo, para el mundo del cómic. Las películas estaban ayudando muchísimo a que se vendieran más y más y más cómics. Era como un renacer, vamos a ponerlo así, ¿no?, para la industria. Y de repente, en esa caminata y en esas compras, mi esposa ya estaba cansada, estaba hasta la madre, ¿no? Yo seguía viendo por aquí y por allá. De hecho, creo que fuimos un sábado o un domingo, no recuerdo exactamente bien. Y la verdad es que, bueno, fuimos a ver qué había. Aparte eran otros tiempos, no me van a dejar mentir los que han visitado La Mole. No tenías que pagar extra por firmas, era como más alivianado el asunto, no era como tan abusivo como ahora es. Bueno, al menos esa es mi perspectiva. Y entonces le digo a mi esposa, oye, voy a ir a formarme para Greg Capullo, que en ese entonces Greg Capullo estaba dibujando la serie de Batman con el escritor Scott Snyder. Dice, sí, no te preocupes, yo me quedo aquí. Mi esposa agarró, vio una mesa y se sentó. Tenía mis bolsas de cosas. Oh, sorpresa la mía cuando regreso con mis firmas de Greg Capullo, que mi esposa había iniciado una fila. La quitaron de la mesa y la pasaron a la fila. Y me dice, yo no sé quién demonios va a estar aquí. Dice, pero prácticamente inicié la fila. Bueno, estábamos muy pegados a la mesa y teníamos el bonche de bolsas. Y de repente llega un gordito chaparrito. Yo nunca había visto a Dan Slott en ese momento. Hasta ese momento, perdón. Y de repente se acerca, nos empieza a platicar. Vamos a platicar con él. Nos dice que si queremos poner las bolsas ahí junto de él no hay problema, que ahorita va a empezar a firmar. Y en eso me quedo así y levanto la cara y veo su foto en el pendón y decía Dan Slott. Y dije, ok, estuve platicando con Dan Slott y ni siquiera me di cuenta que era Dan Slott. Creo que eso podría pasar de manera muy recurrente en cualquier evento, ¿no? Hoy en día como que es más común tener las fotos, ubicarlos, pero pues hay ciertos momentos y ciertos escritores que la verdad es que pues ni quien ubique, ¿no?, a menos que sean superestrellas. Y en ese momento Dan Slott no era una superestrella, era un escritor odiado y en ascenso. Dan Slott nació en 1967. O sea, ya es un escritor bastante longevo, tiene 55 años aproximadamente. Y sus trabajos más memorables obviamente son en The Amazing Spider-Man. Tiene también un cómic muy diferente sobre Silver Surfer. También escribió obviamente The Superior Spider-Man
Y bueno, algunas participaciones que tiene, por ejemplo, en Avengers, The Initiative y The Mighty Avengers, justo después de que Brian Michael Bendis dejó el cómic de Mighty Avengers. También participó en las series de Fantastic Four, no recuerdo exactamente de qué año, pero debe haber sido como el 2018 más o menos, justo cuando los Fantastic Four regresan a la formación de cómics en Marvel, porque habían estado fuera por un tema de derechos al parecer con las películas, y que como no querían, no es una historia muy extraña, ¿no? Como no querían que Paramount, creo que es la que tenía los derechos o tiene los derechos, hiciera más, decidieron no sacar más cómics, es un rollo más o menos así. Y por otro lado también participó en la serie de Tony Stark Iron Man, series que en realidad no tuvieron el empuje que tuvo The Amazing Spider-Man o Superior Spider-Man. Pero bueno, yo les decía en el episodio pasado, en ese soft reboot que hizo la marca Marvel en el llamado Marvel Now, vimos en el número 700 la muerte de Spider-Man, pero el ver la muerte de Spider-Man en el número 700 y el inicio de un nuevo superhéroe con el Doctor Octopus no era algo que se hubiera gestado del número 698 al 99 y al 700. Es una historia que, si mi memoria no me falla, por favor corríjanme, ¿sí? Debe de comenzar por ahí del número 600 de la serie de The Amazing Spider-Man. Cabe mencionar que, bueno, Dan Slott, justo después del evento de Civil War, entre 2006 y 2007, escribió Avengers The Initiative, que era la conclusión del evento de Civil War. Y por otro lado, tras los eventos de Civil War, tras Back in Black, que es una historia que todavía en el canal de Villains TV no he podido terminar de redactar para narrárselas, Dan Slott toma las riendas un poco del cómic, escribiendo un evento que a nadie le gustó. A ver, vamos a ponerlo así, a nadie le gustó porque cambiaba por completo el status quo para la pareja Mary Jane y Peter Parker. Pero eso no quiere decir que no es una buena historia y no sea un plot twist bastante interesante. La historia se llama One More Day. Y tras los eventos de Civil War, para quienes no sepan, la tía May muere. El Kingpin, al enterarse que Peter Parker es Spider-Man y estando en la cárcel el Kingpin, manda a matar a Spider-Man. Pero en ese mandarlo a matar, el sniper, el tirador, se equivoca y mata a la tía May, lo que provoca el evento de Back in Black, donde Spider-Man se vuelve a poner el traje negro, anda tratando de averiguar quién fue el que mandó a matar a la tía May, hasta que se entera que es el Kingpin, hay una pelea en un ring, etcétera, etcétera. No, ya lo narraré mejor en el canal de Villains TV. Y entonces le dicen a Dan Slott, ¿cómo podemos hacer para que la tía May regrese? Porque básicamente fue eso. Y Dan Slott dice algo muy sencillo, ¿no? O sea, vamos a partir, ¿no? Diría Full Alchemist, sale mi pequeño otaku, que para tener algo tienes que dar algo de igual o mayor valor a cambio. Y entonces aparece el personaje de Mephisto, este personaje que durante la serie de WandaVision y todo este rollo, ¿no? En pandemia estuvo rondando en los trending toppings de que él era el que estaba provocando todo para Wanda Maximoff, etcétera, etcétera. Y pues en realidad eso no pasó. Y entonces este personaje acá tiene un papel preponderante, básicamente es una representación del diablo, vamos a ponerlo así, que se la pasa haciendo de las suyas y entonces logra un acuerdo con Peter en el cual Peter y Mary Jane están por tener un hijo, una hija. Eso no recuerdo que se sepa. Ellos ya están casados desde hace algunos años, ¿no? En el mundo real, en el mundo de los cómics, el evento de la boda no pasó hace mucho para ellos, según esto. Y pues para que la tía May pueda regresar, pues ellos deben de renunciar a su amor, deben de renunciar a su hijo. Y entonces, pues, Mephisto hace lo que tiene que hacer. Y básicamente Mary Jane y Peter Parker están condenados a no estar juntos nuevamente. Esto es algo que el escritor Dan Slott ha marcado
a lo largo de su historia como escritor con Spider-Man. A él no le gusta que Spider-Man tenga una sola relación. A él le gusta que Spider-Man pueda tener esta holgura de ir con un personaje y otro. Y mientras Dan Slott escriba Amazing Spider-Man, no vamos a ver a Mary Jane. O sea, básicamente será la premisa, ¿no? Hoy Dan Slott ya no escribe Spider-Man, entonces pues, eso es irrelevante. A mucha gente no le gustó esto porque pues cambiaba por completo el status quo de una pareja que históricamente había funcionado. De hecho, recuerden que a Gwen Stacy la sacaron porque pues a mucha gente no le gustaba que la relación de Peter y él pudiera llegar a algo más grande. Los escritores del momento determinaron pues, que tenía que irse el personaje y que además el personaje le robaba más bien, era un personaje muy similar a la percepción de Lois Lane en las series de Superman. Entonces como que querían ver algo diferente y bueno, la introducción de Mary Jane Watson ayudó bastante para esto. Entonces bueno, ahí es donde realmente comienza la gran aventura de Dan Slott con Spider-Man. Pero tras ese evento y estar escribiendo ahora The Mighty Avengers, que creo que empezó en el número 21, cuando Brian Michael Bendis deja la serie para seguir escribiendo las historias de los Vengadores desde el cómic de los Vengadores, no el Mighty Avengers, pues empezamos a ver que es un buen escritor. De hecho, yo pienso que tal vez de los últimos escritores del método Marvel. Para quienes no ubiquen esto del método Marvel, el método Marvel es lo que hizo durante muchos años Stan Lee, que consistía en crear un personaje, ¿no? En el caso de Stan Lee, crear un personaje, un concepto, dar los plots y pasarle la historia al dibujante y que el dibujante la desarrollara. Posteriormente, el método Marvel consiste en pasar la historia al dibujante. El dibujante le va a regresar la historia con base en esos bocetos. Van a empezar a tener, inclusive puede haber algún otro dibujante para trabajar el plot, el arco central y cómo se van a desarrollar los arcos subsecuentes. Es un método que permite mucha pluralidad y por eso muchas veces las historias del método, las historias de Marvel hechas bajo este método, son historias que te permiten tener muchos cabos sueltos y válvulas de escape cuando la historia se te sale de control. Ahora, este método se utilizó también en Los Simpson, cabe mencionar. Por eso, por lo menos durante las primeras 4 temporadas, hasta donde yo recuerdo, Los Simpson son magistrales porque había alguien que escribía la introducción, alguien que hacía parte del desarrollo, alguien que desarrollaba la parte climática de la historia y alguien que daba un desenlace. Entonces eso los hacía como más dinámicos. Bueno, yo soy fan de Los Simpson y bueno, creo que eso ayudaba bastante. Ahora, ¿por qué digo que realmente la historia de Dan Slott con The Amazing Spider-Man comienza en el número 600? Bueno, es que básicamente en el número 600 él escribe una gran parte de ese cómic, en donde nosotros podemos ver a un Doctor Octopus llegando a una clínica para que lo atiendan, lo revisen, porque tiene problemas, le duele mucho la cabeza, una cosa así, y cuando ven sus radiografías, pues prácticamente está enfermo, está a punto de morir. Tiene un tema ahí, al parecer entiendo y recuerdo, corríjanme si estoy equivocado, de cáncer, un tema con el cerebro que lo va a empezar a deteriorar, y pues entonces Ock decide hacer su última jugada, su jugada maestra. Y después de esto viene toda una gran historia, en donde vamos viendo que Dan Slott a lo largo de los 100 números hasta llegar al 700 va teniendo una gran participación con pequeñas historias por ahí aventadas. De hecho, Dan Slott plotea esto en el cómic de Iron Man también. Por ahí se avienta una historia en donde Iron Man se enfrenta al Doc Ock, pero que básicamente es, en esa historia con Iron Man vemos parte del plan del Doctor Octopus. En ese momento se estaba escribiendo The Amazing Spider-Man y a la par se empezó a escribir, no recuerdo exactamente en qué parte, la historia de Avenging Spider-Man, donde pues empezamos a ver historias alternas
Ay, perdón, tengo mucha alergia. Aquí en Puebla ha caído ceniza a lo estúpido, entonces ando súper mal de mi alergia. Y bueno, en esta historia de Avenging Spider-Man empezamos a ver historias alternas, es decir, historias que no están como tal dentro de la continuidad de Amazing Spider-Man, son tangenciales, pero de repente empieza a haber unas que son como muy importantes. Entonces, fíjense, algo muy interesante es que en estas historias dentro de la línea de Amazing Spider-Man que empiezan a aparecer, hay una historia que se llama Ends of Earth. Así se llama, si mal no recuerdo. Voy a buscar, ¿sí? En qué número empieza. Ends of Earth. Ahorita les digo en qué número empieza Ends of Earth. A ver, vamos a ver. 682 al 83 y del 86 al 87 en Amazing Spider-Man. Tiene un número especial, Ends of Earth number 1, y se relaciona con Avenging Spider-Man número 8. La historia básicamente es un plan loco del Doctor Octopus para tratar de acabar con la vida en la Tierra. Pero esa es como la historia de engaño, porque en esa historia básicamente lo que él quiere es crear unos Octobots capaces de tomar la mente de cualquier persona que él quiera, y obligando a Spider-Man, que ya trabaja para una empresa de desarrollo de tecnología, dejó todo este rollo del Daily Bugle tomando fotos, ya trabaja en una empresa de estas, tiene una pareja que es policía, y busca que Spider-Man por sí mismo le dé la herramienta, un traje especial que hace para poder dominar y entrar a su mente. Octopus, ¿sí? Acaba perdiendo, pero al final acaba ganando, porque uno de sus Octobots logra escapar. En esta historia muere Silver Sable. Y también, si mal no recuerdo, en esta historia, en el Avenging Spider-Man número 8, vemos ese pequeño Octobot que logra salir, si mal no recuerdo, en el número 8 o número 9, no me acuerdo, son uno de esos dos números, pero bueno, esta es como la referencia general. Esta historia, pues entonces marca, pues sí, la última gran aventura del Doctor Octopus. Y de ahí vamos viendo cómo se sigue desarrollando la historia de Spider-Man. Vamos viendo cómo este personaje, ¿sí?, empieza a tener sus últimas aventuras, y no nos vamos dando cuenta que esto va siendo algo como recurrente. A la par de esto, están las historias, ¿no?, de los Vengadores con Avengers vs. X-Men, etc. Entonces todos estamos como distraídos en eso. Y de repente, para el número 698, sucede algo. El Capitán América y varios personajes van a buscar a Peter Parker y le dicen: oye, pues te está buscando el Doctor Octopus, se está muriendo y pues está en la prisión y pues quiere verte. A lo cual Peter accede, pero nos damos cuenta casi al final de ese número que cuando llega con él se revela el plot twist. Tiene un buen rato que Peter Parker no es Peter Parker, sino que es el Doctor Octopus, porque el Octobot que quedó fuera en el arco de Ends of Earth agarró en algún momento a Peter Parker distraído y pasó la esencia del Doctor Octopus y pasó la memoria, la esencia del mismo Peter Parker al cuerpo moribundo del Doctor Octopus. Y ahí vemos entonces cómo comienza la carrera hacia el final, ¿no? Comienza la carrera por el cuerpo de Peter Parker. ¿En qué acaba esta historia? Acaba en el número 700, cuando se da una de las batallas más épicas, momentos memorables, donde Peter Parker se está despidiendo prácticamente de la gente que lo ha visto tener sus grandes aventuras. Y entonces, al término de la historia, comienza Superior Spider-Man. Técnicamente Superior Spider-Man
¿sí? Como tal el personaje, su primera aparición no es como tal en el número, ¿cómo se llama? 1 de Superior. Lo vemos en uno de los números de Avenging Spider-Man, creo que es el 15.1 o 16.1, una cosa así. Ahí es donde lo vemos por primera vez aparecer. Y ya después lo vemos en el Superior Spider-Man número 1. El cómic número 700 y el número 1 de Superior Spider-Man son cómics muy especiales porque la empresa Marvel empezó a hacer algo bien interesante. Empezó a meter unos como tipo códigos QR que si tú escaneabas con tu celular te llevaba a algo interactivo. No eran códigos QR, eran AR, ¿sí? Augmented Reality, que lo que hacían es que te llevaban, por ejemplo, a un video en Twitter que solamente podías ver donde el escritor, uno de los dibujantes y otra persona que estaba ahí, no recuerdo, te contaban que no, Peter Parker no va a regresar a pesar de todos los correos de odio que hemos recibido, bla, bla. Dan Slott hubo un momento en que no podía ir a las convenciones porque estaba amenazado de muerte. O sea, imagínense nada más eso. Perdón, estoy tomando café. Imagínate que por escribir una historia acabe siendo amenazado de muerte. Eso ya me parece una exageración, pero bueno, de que hay gente loca, ni modos. Y entonces el buen Dan Slott pues ahí ponía algunos videos. Toda la fase de Superior Spider-Man estuvo plagada de entrevistas a Dan Slott donde él decía: Peter Parker no va a regresar, háganse la idea, ya se murió, vamos a dar paso a un nuevo personaje, Otto Octavius está haciendo lo mejor posible. Y era muy interesante ver esta interacción que él estaba teniendo. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Era la segunda vez que se reiniciaba el cómic de Spider-Man. Para quienes no recuerden, en 1997-98, tras el fatídico evento de Heroes Reborn, Spider-Man regresa a su numeración número 1, hasta que por ahí del número 50, 54, retoman la numeración del 400, no, del 500, si mal no recuerdo, 500 y cachito hasta llegar al 700. Superior Spider-Man lo que hace es como una pausa, un paréntesis en Amazing Spider-Man. Y entonces nos cuenta la historia de Otto Octavius. ¿En qué muere el asunto? El asunto muere en que un día Otto Octavius se da cuenta que él no puede lidiar con los problemas que Peter sí podía, mientras hemos visto un Peter Parker tratando de regresar como espíritu, peleando por su propio cuerpo, hasta que el mismo Otto Octavius, influenciado por los pensamientos de Peter, determina que él no puede hacer frente y renuncia al cuerpo por completo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? El regreso de Spider-Man derrotando a uno de sus archienemigos, que es el Duende Verde. Que esa es otra cosa. Creo que Dan Slott exagera mucho con el uso de los mismos personajes. Si bien utilizó durante mucho tiempo el tema del Doctor Octopus, creo que le faltaron buenos villanos a lo largo de Superior Spider-Man. Creo también que abusó mucho en la parte final del tema de Norman Osborn, en la parte final de Superior Spider-Man, pero también en esa historia sentó las bases de algo que hoy está muy de moda por el tema de la película de Miles Morales, ¿no? Las dos películas que tiene, la idea del multiverso, del Spider-Verse. Y entonces, cuando acaba la serie Superior Spider-Man en su número 31, comienza nuevamente la cuarta serie, la tercera o cuarta serie de Amazing Spider-Man, con un Spider-Man radicalmente diferente, un Spider-Man que regresa a ver todo el daño colateral que le dejó hecho las aventuras del Doctor Octopus. Un tema ahí con la gata negra, ¿no? Donde inclusive Otto Octavius le metió una madrina hasta los dientes, le tumbó, y pues Peter no está al tanto de todo eso. Y entonces vemos una serie de números que en realidad no dejan desarrollar la historia, porque a la par se estaba desarrollando Original Sin, que en ese mismo número Dan Slott crea un personaje bastante bueno, pero creo yo poco aprovechado. El personaje de Silk, que es una chica que también fue picada por la misma araña radioactiva. De hecho, ese experimento que hace en esa cuarta serie de Amazing Spider-Man Dan Slott es muy interesante porque hay una química muy fuerte. No recuerdo el nombre del personaje, recuerdo nada más el nombre del superhéroe, que es Silk, entre Peter y él, donde se vuelven a enfrentar uno de estos personajes importantísimos, a la familia de Morlun, estos vampiros de arañas.
y donde lo que vemos es el inicio de esta idea, de este concepto del Spider-Verse. Me parece que está muy bien trabajado. Hay una portada muy padre de estos números del Spider-Verse en donde es ensamblable y podemos ver al Doctor Octopus, a Spider-Man. No recuerdo quién es el dibujante, pero es una portada de 6 números especiales. Pero bueno, este regreso en esa parte de la historia, en esta cuarta serie, Dan Slott experimenta un poco con el multiverso de El Hombre Araña. Es una historia bastante buena que involucra inclusive a Venom, si mal no recuerdo. Involucra también, bueno, obviamente a Silk y a otros personajes, ¿no? De hecho, en estas series se sacaron una serie de tie-ins que eran Across the Spider-Verse, no, Spider-Verse, donde el segundo número nos presenta por primera vez al personaje de Spider-Gwen. No es creado como tal por Dan Slott, si mal no recuerdo, porque creo que no es de él, déjenme ver. No, creo que no es de él. El personaje de Silk se llama Cindy Moon y creo yo que ya no ha aparecido tan recurrentemente, pero es un personaje bien interesante. A mí en lo personal creo que es de los que más me gustó en el run que él generó. Bueno, aparte obviamente de Superior Spider-Man. Y bueno, Edge of Spider-Verse, así se llama. No es Edge of Spider-Verse. Bueno, es la historia del Spider-Verse. Crean a este personaje de Spider-Gwen bastante bueno. Ese número 2 creo que tuvo hasta una quinta reimpresión en donde es más o menos la misma portada, pero en colores amarillo, azul y no me acuerdo qué otro, ¿no? En la parte de abajo. De ahí, sí, le vuelven a hacer un reinicio de la serie de Spider-Man. Pero ahora Dan Slott va a experimentar con algo que cambia. Esa quinta serie de Amazing Spider-Man del 2016, porque es cuando se reinicia el universo 616, ¿no? Tras los eventos de Secret Wars hechos por Jonathan Hickman. Spider-Man regresa, pero ya lo vemos hasta los dibujos de Camuncoli, porque él es el dibujante, sí, dentro de la historia, porque las portadas son de Alex Ross, muy muy padres todas. Nos va presentando a un Spider-Man que hasta físicamente se ve más grande, más maduro, responsable ahora de una empresa que creó a partir de todo lo que hizo el Doctor Octopus, empresas Parker, donde ahora vemos un rollo muy estilo Iron Man en su momento, donde Peter es el CEO y donde Spider-Man es como su guardaespaldas. Vemos que tiene un Spider-Man de repuesto, que es Prowler. Y lo vemos en un intento de relación ahora con Mockingbird, que muchos años fue un interés amoroso de Clint Barton como Hawkeye. Y bueno, lo vamos viendo viajando por todo el mundo. La verdad es una historia diferente, porque lo que nos muestra es un personaje maduro, un personaje adulto. Y esto no le gustó a muchos, porque a mucha gente le gusta ver siempre lo mismo. Peter Parker teniendo mala suerte, no pudiendo pagar la renta, sin alcanzarle el dinero para esto. Muy del estilo de las películas de Sam Raimi con Tobey Maguire. Y bueno, creo que fue un giro bastante interesante para el personaje. Hay a quien no le gustó. Hay un dato bien interesante: en Superior Spider-Man, el Doctor Octopus se enamora de un personaje que tiene esta condición de enanismo y que también en esta serie, bueno, tiene una relación especial con Peter Parker, porque ella sigue enamorada del cuerpo de Peter, aunque es la mente de Otto Octavius. Y bueno, vemos un buen tramo de la historia de Peter Parker y el auge y la caída de las industrias Parker, hasta que llega un momento, otra vez, un personaje recurrente. El Duende Verde, pues prácticamente es el único personaje que para Dan Slott es el némesis completo de Spider-Man. Y pues bueno, se vuelve a enfrentar a él y vemos una historia nueva donde aparece una fusión entre el Duende Verde y Carnage. Y bueno, y creo que ahí ya Dan Slott empezaba a carecer un poco de ideas al respecto de qué hacer. El run del número 600 y los números que fueron ahí metiéndose a lo largo del 600 hasta el número 800, yo creo que habrá escrito alrededor de unos 150 números,
¿sí? O si no es que los 200, porque contando todos los tie-ins de Spider-Verse, los eventos que tuvo, Spider Island, ¿no? Que también es una historia bastante buena, recordando un poco la historia de los clones entre el número 600 y el 700. Creo yo que es un buen run, ¿sí? A lo largo del tiempo es un buen run, aunque al final se le acaban las grandes ideas. Pero también el mismo Dan Slott, este es como un paréntesis dentro de los paréntesis. Justamente en el evento de Secret Wars, le encargan escribir una historia que a mí me parece memorable. Es su reivindicación tras el evento de... se me fue el nombre. One More Day. Escribe una historia que se llama Renew Your Vows. Es una historia fuera de la continuidad del universo 616. Una historia en donde Peter Parker y Mary Jane tienen una hija. Pero es una historia en donde Peter Parker tiene años que ya no es Spider-Man, porque tuvo que hacer lo inimaginable, matar a alguien. Ya en algún momento les contaré la historia en Hablemos de Cómics. Esa es una gran historia, una serie limitada de 5 o 6 números bastante buena. Y creo que es una buena reivindicación de Dan Slott, como diciendo, bueno, esto es lo que pudo haber sido si hubieran tenido un hijo, ¿no? El personaje que crea de la hija de Peter Parker es bastante bueno. Aunque después crean la historia de Renew Your Vows. Hay un primer arco que creo que la historia va bien, los primeros números, pero cuando la vuelven a relanzar con un número 1, ya creo que le hicieron mucho a la jalada mental. Pero bueno, es otra de las grandes cosas que hace. Dan Slott también tiene esta historia de Silver Surfer, que a mí en lo personal me parece una historia muy diferente. Yo sí se la recomiendo. La historia comienza también creo que en el año 2012 y no debe de tener más de 50 números, O sea, estoy exagerando si son 50. Es una historia con un tipo de dibujo muy de la década de los 60s, muy pop. No recuerdo exactamente bien quién es el dibujante. Ahorita lo buscamos. Pero creo que eso es algo que no le llama mucho a la gente, el tipo de dibujo. Pero Silver Surfer que él escribe me parece una remembranza al Silver Surfer que escribió en algún momento Stan Lee. Un Silver Surfer muy humano, muy en búsqueda de las preguntas esenciales, muy en búsqueda de la quintesencia, ¿no?, del mundo. Es del año 2014, ya estoy buscando acá. El escritor es Dan Slott y el artista es Michael Allred. Es una historia que les digo, en su momento no gustó, en su momento a nadie le cayó bien, pero es una historia que si tú la buscas ahorita no es una historia nada barata, inclusive es más cara de lo que normalmente pudo haber costado en su momento. Pero bueno, es una historia que, insisto, creo que trata de retomar esto del Silver Surfer humano en búsqueda de respuestas. La verdad es que creo que Dan Slott es un gran escritor, tiene sus altas y sus bajas como todo. Las demás historias que tiene ya en algún momento las platicaré cuando hable yo de él como tal, como un escritor. ¿Sí? Creo yo que les falta punch. Creo que tras Spider-Man él quedó como muy gastado, como muy quemado. Creo que es un buen tipo, ¿sí? Lo poco que platiqué con él en aquella ocasión, creo que es un buen tipo, pero también creo que es un tipo muy a la vieja usanza de Marvel. Es de los pocos que sigue utilizando este método Marvel. Y creo que es un tipo con ideas de repente muy locas que no acaban de cuajar en el público de ahora, ni en el público de antes. Pero bueno, para el próximo año Dan Slott regresará con la serie de Superior Spider-Man, la cual me entusiasma mucho porque yo quiero saber qué pasó con el Doctor Octopus y quiero ver cuál es el giro que le va a dar o por dónde va a empezar. Justamente 11 años después retoma este personaje que él creó en el año 2011, por ahí. Pues espero que
capítulo les haya gustado. Creo que era un momento aparte que teníamos que comentar. Y bueno, si les llama la atención, tenemos las historias de Superior Spider-Man, también tenemos las historias de Amazing Spider-Man. Así que dense una vuelta por www.billionscomics.shop, la tienda del coleccionista de cómics. Yo soy Warner y nos vemos en otro episodio de esto que es Hablemos de Cómics. Chao.